lo más importante que necesitamos saber o iniciar el aprender de la parte digestiva en cuanto a secreción es primero ubicarnos en el tipo más o menos de células que existen a nivel del tubo digestivo y vamos a ver que existen sobre todo glándulas diferentes a nivel, empezando de la boca, y necesitamos ubicarnos en el sentido de saber qué tipo de secreción brindan para coadyuvar a la función digestiva en lo que respecta a este sistema. Entonces, ahora lo más importante es tratar de ir viendo desde la boca al esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ubicándonos qué tipo de células existen, qué tipo de secreción es la más importante en cada nivel, y más adelante seguramente vamos a hacer hincapié en el tipo de función que van a cumplir estas sustancias que se secretan en varios niveles. Es así que las funciones secretoras del tubo digestivo vienen de la siguiente manera. Primero, recordar que nosotros tenemos varios tipos de células o glándulas en lo que respecta a la anatomía del sistema digestivo, que van a secretar varios tipos de sustancias. Y simplemente para crear un preámbulo, una introducción, vamos a recordar lo que ustedes han aprendido en histología, los tipos anatómicos de glándulas. Aquí lo que ustedes pueden observar en esta primera figura son células caliciformes que ya seguramente las han visto en histología. Y vamos a recordar que este tipo de células secreta moco. Luego tenemos otro tipo de células, sobre todo a nivel de, otro tipo de glándulas que están compuestas por células especializadas, sobre todo a nivel del estómago. Estas son, esta por ejemplo representa la glándula oxíntica. Y esta glándula oxíntica, vamos a ver que en este dibujo esquemático, esta glándula tubular va a tener un istmo, va a tener un cuello, una base fondo. Y en la parte superficial, nosotros vamos a ver en este tipo de glándulas células que secretan moco. Son células de la mucosa superficial. Cuando nos vamos adentrando un poquito más abajo, vemos también las mismas células mucosas en el cuello que están dedicadas a secretar moco. Y más hacia el fondo tenemos las células parietales, que las vamos a volver a ver a nivel del estómago. Y estas células parietales están encargadas de secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Más allá vamos a ver la célula neuroendocrina y más en el fondo nos vamos a encontrar con unas células que se llaman las células principales, y las vamos a volver a ver en estómago más adelante, que son importantes para secretar el pepsinógeno. Y por otra parte también debemos recordar que van a existir unos repliegues formando unas criptas a nivel del intestino delgado sobre todo, que son las criptas de Lieberkühn. Y en estas también van a existir otro tipo de células que secretan sustancias. Entonces es un panorama en general de lo que vamos a ir viendo más adelante. Además de ese tipo de glándulas o estructuras tubulares o distintos tipos de células que dan su secreción hacia la luz del tubo digestivo, debemos recordar que coadyuvando a esta y en la parte digestiva vamos a encontrar glándulas asociadas al tubo digestivo.
Vamos a recordar seguramente a la glándula parótida, a las glándulas accesorias, a las glándulas sublingual, a la glándula submandibular, que seguramente van a, en palabras simples decir, van a empezar a fabricar una secreción especial a nivel de la saliva para que ya se inicie lo que es la propia digestión. Sin olvidar que hay otras glándulas muy importantes que coadyuvan en la digestión, que están dadas por órganos como el hígado, el páncreas, la misma vesícula biliar, etcétera, que de igual modo van a secretar sus sustancias en la segunda porción del duodeno a través de los conductos, para que a este nivel puedan coadyuvar con lo que es la digestión que se va a ver en la siguiente clase. Ahora lo que tenemos que aprender es saber cuáles son los mecanismos básicos de estimulación de las glándulas del tubo digestivo. O sea, casi todas tienen el mismo mecanismo. Entonces hay un mecanismo básico que son similares a todas las glándulas del tubo digestivo. Y uno de estos mecanismos básicos primero será el que haya un contacto directo de los alimentos con las células caliciformes. Entonces, cuando nosotros hemos masticado los alimentos, el bolo alimenticio ha sido deglutido, seguramente este contacto de este bolo alimenticio o ya más adelante del quimo, vamos a ver que tienen contacto con las células del tubo, de la luz del tubo digestivo. Y una de estas y más representativas son las células caliciformes, que al tomar contacto directo con los alimentos, seguramente se estimulará y creará más moco, secretará más moco. Otra es la estimulación epitelial local activa el sistema nervioso entérico por estimulación táctil, por irritación química, por distensión de la pared intestinal, que estimula a su vez esta distensión de la pared intestinal a las glándulas más profundas de la pared intestinal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que primero tiene que haber un contacto de los alimentos con las células para que éstas a su vez se estimulen y secreten lo que tengan que secretar. Que no debemos olvidar que no solamente es el contacto directo, sino que el tubo digestivo, hemos visto en las anteriores clases, que tiene un sistema entérico especializado. Este sistema neuroentérico o sistema nervioso entérico especializado, a su vez se puede estimular por la estimulación táctil que existe de este alimento con la pared intestinal. La irritación química que está provocando este alimento también estimula este sistema nervioso entérico para que produzca más sustancias. Y la distensión de la pared intestinal a su vez puede estimular las glándulas más profundas de la pared. Entonces, gracias al contacto directo y al estímulo epitelial local que activa este sistema nervioso entérico, se van a producir las respectivas secreciones. Entonces, además de ese contacto directo, además de la función o la estimulación de este sistema entérico, también tenemos que recordar que tiene que haber una estimulación autónoma de la secreción. Y ustedes saben que la estimulación comandada por el sistema nervioso autónomo siempre va a estar representada por el simpático y el parasimpático. Entonces, la estimulación parasimpática lo que va a hacer es aumentar la velocidad de secreción glandular, sobre todo de glándulas de la parte proximal que están inervadas por el nervio glosofaringio y vago.
Ahora, las glándulas salivales, las glándulas esofágicas, las glándulas gástricas, el propio páncreas como glándula o anexo, las glándulas de Brunner del duodeno, van a estar de algún modo, o sea, unidas a esta estimulación para que exista un aumento de velocidad de secreción glandular cuando se trate de una estimulación parasimpática. Al mismo tiempo, las glándulas del tercio distal del colon, que están inervadas por los nervios parasimpáticos pélvicos, gracias a estos, cuando hay una estimulación parasimpática, también aumentarán la velocidad de secreción glandular. El resto del intestino delgado y los 2/3 iniciales del intestino grueso dependen también de estímulos nerviosos, pero también de estímulos hormonales locales. Y por otra parte, la estimulación simpática lo que hace es producir un aumento leve a moderado de algunas glándulas locales, de la secreción de algunas glándulas locales. Incluye dentro de su estimulación la constricción o la vasoconstricción de los vasos sanguíneos que están irrigando a las glándulas, sobre todo si ya existe estimulación parasimpática hormonal. Me explico. Cuando solo exista una estimulación simpática en el tubo digestivo, seguramente lo que observaremos es un aumento leve a moderado de algunas glándulas locales. Sin embargo, lo que deben recordar ustedes es que cuando existe ya una estimulación parasimpática y al mismo tiempo se ejerce una estimulación simpática, la estimulación simpática ya no va a tener un aumento leve o moderado de la secreción de glándulas locales. Cuando al mismo tiempo está creando un estímulo la parte parasimpática, lo que hace la estimulación simpática es hacer una constricción de los vasos sanguíneos que irrigan las glándulas. Sobre todo, no se olviden si ya existe una estimulación parasimpática y hormonal. O sea, esta viene a ser lo contrario. Pero si solamente existe una estimulación simpática, lo que podría provocar es un aumento leve a moderado de algunas glándulas locales del sistema digestivo. Por otra parte, también tiene que haber una regulación hormonal de la secreción glandular. O sea, esta secreción no solamente está estimulada o está inhibida por ciertos factores que ya hemos mencionado, sino que también tiene que haber una regulación hormonal. Y esta regulación hormonal está dada por las hormonas gastrointestinales que son liberadas como respuesta a la presencia de alimentos en la luz del tubo digestivo. Entonces, ustedes tienen que recordar el cuadrito de la anterior clase, donde ustedes pueden ver qué tipo de alimento origina la secreción de cierta hormona y esta hormona dónde se secreta y a dónde tiene que ir a actuar y qué va a producir. Entonces, seguramente vamos a recalcar eso la próxima clase. En realidad, estas hormonas gastrointestinales, cuando son liberadas como respuesta a la presencia de alimentos en la luz del tubo digestivo, se tienen que absorber y pasa a las glándulas donde están las células diana, a donde tienen que ir a actuar, donde tienen que estimular la secreción de las glándulas gástricas, del jugo pancreático, tras la llegada de los alimentos al estómago o al duodeno. ¿Cuál es el mecanismo básico de la secreción de las células glandulares? Dentro de la secreción de estas células tiene que haber una secreción de sustancias orgánicas y la secreción
de agua y electrolitos que a nivel de la luz tubular de este tipo de glándulas va a lavar un poco o se va a mezclar con estas sustancias orgánicas que fabriquen o secreten las células glandulares. En primer lugar, tiene que haber nutrientes y estos nutrientes se tienen que difundir o se tienen que transportar de la sangre, de los capilares hasta la base de las células, no de los capilares, aquí está mal, hasta la base de las células glandulares, ¿ya? Entonces, se supone que nosotros debemos imaginar una célula y esta célula seguramente va a estar nutrida por un vaso sanguíneo. Entonces, es de este vaso sanguíneo que pasan los nutrientes o se difunden o se transportan desde los capilares hasta la base de las células glandulares. Por otra parte, las mitocondrias que ya existen dentro de las células glandulares utilizan energía oxidativa y se dedican a formar ATP. Y en el aparato de Golgi de esta célula glandular y en el retículo endoplásmico se forman sustancias con este aporte nutritivo y con la energía que se ha creado, y los ribosomas que están dentro de la célula van a ser las responsables de secretar proteínas. Entonces, estos productos que se han formado van a ser transportados hacia las vesículas del aparato de Golgi. En el aparato de Golgi seguramente se van a modificar y van a pasar a las vesículas de secreción. Entonces, quedan en las vesículas hasta que vengan señales nerviosas, vengan señales hormonales que estimulen la expulsión, seguramente a través de los conductos de calcio que se abren, expulsan esta secreción de su contenido y este fenómeno se llama exocitosis. Y a la vez también por procesos metabólicos habrá secreción de agua y electrolitos que se unirán a estas sustancias orgánicas para que completen la secreción glandular. Propiedades de lubricación y protección del moco e importancia del moco en el tubo digestivo. Primero, que es una secreción densa que está conteniendo agua, electrolitos y glucoproteínas. Muestra ligeras diferencias entre las distintas partes del tubo digestivo. ¿Qué quiere decir? Que el moco que se secrete seguramente en el esófago o casi cerca al estómago o en el propio estómago va a variar un poco en su contenido en distintas partes del tubo digestivo, porque seguramente algunas tendrán que ser más alcalinas que otras, dependiendo de la función que vayan a cumplir en cada zona. Tienen una cualidad adherente porque tienen que adherirse a la capa de mucosa del tubo digestivo y en realidad llegan a formar una fina capa, ¿no? Es consistente, cubren la pared gastrointestinal, evitan el contacto real entre partículas alimenticias y la propia mucosa. Es decir, que si de alguna manera nosotros hemos ingerido sustancias que puedan crear algún tipo de lesión, de alguna manera, gracias a esta mucosa, no va a haber mucho daño. Luego, que existe una resistencia al deslizamiento en forma escasa, es decir, que el alimento va a ser capaz de deslizarse fácilmente a través del tubo digestivo. Ya a nivel del intestino grueso, vemos que ayuda a que se adhieran mejor las partículas fecales. Y otra cosa importante del moco es que hacen
resistente un poco a la digestión por enzimas gastrointestinales. Es decir, que las propias enzimas gastrointestinales que tienen que actuar en los alimentos muy bien podrían dañar de alguna manera al tejido del tubo digestivo. Sin embargo, las protegen y las hacen resistentes a la digestión. Luego tiene una propiedad anfótera. ¿Por qué? Porque van a amortiguar ácidos, van a amortiguar álcalis, sobre todo en pequeñas cantidades. La secreción de la saliva. Entonces, ya en la boca nosotros podemos observar que existen varios tipos de glándulas anexas que van a coadyuvar como células glandulares para empezar la digestión. Y la secreción diaria de saliva es más o menos de 800 a 1500 ml. Tienen un pH de 6 a 7 esta saliva y es muy importante recordar que tiene dos tipos de secreción, una secreción serosa, una secreción mucosa. La secreción serosa representada por la tialina alfa-amilasa que está destinada a digerir almidones y la secreción mucosa o mucina que cumple funciones más de lubricación y protección de la superficie. Aquí simplemente para recordar cómo es la glándula, la luz del túbulo y recordar qué tipo de glándulas accesorias coadyuvan en la secreción de la saliva. Este esquema que lo tienen en su libro, donde aquí podemos observar donde existe la secreción primaria de tialina y moco a líquido extracelular por los mecanismos básicos que ya hemos explicado, la luz del túbulo, donde existe una serie de cambios, sobre todo en lo que respecta a la absorción activa del sodio, la absorción pasiva del cloro. Sin embargo, a la luz del túbulo habrá una secreción activa de potasio, la secreción de bicarbonato, que son importantes contenidos de la saliva unidas a la tialina y al moco. Entonces, recordar, en la boca, gracias a las glándulas accesorias, tenemos la secreción serosa, tialina, una alfa-amilasa, que más adelante la vamos a volver a tocar, que va a estar destinada a digerir almidones. Y la secreción mucosa o mucina, que cumple funciones de lubricación y protección de la superficie. Las funciones de la saliva más importantes en relación a la higiene bucal es que ayuda a lavar y arrastrar gérmenes patógenos, partículas alimenticias, contiene factores que destruyen bacterias, iones que contienen iones tiocianato, enzimas proteolíticas como la lisozima, que atacan y favorecen la acción bactericida, que digieren partículas alimenticias. Contienen anticuerpos que también van a destruir bacterias bucales. ¿Cómo es la regulación nerviosa de la secreción salival? Primero, que está controlada por señales nerviosas parasimpáticas que proceden de los núcleos salivales superior e inferior del tronco del encéfalo. Y la estimulación simpática es la que puede incrementar la salivación, pero solo en cantidad moderada. El aporte sanguíneo de estas glándulas salivales influye en la calidad, influye la señal parasimpática y la propia salivación que producen vasodilatación. Se cree que se debe a la calicreína. Es una sustancia que está en la saliva y que actúa como una enzima escindiendo una de las proteínas sanguíneas alfa-2 globulina, dando lugar a la bradicinina. Y la bradicinina nosotros sabemos que es un vasodilatador potente. Entonces, simplemente recordar que por quién está controlada, probablemente no probablemente, sino por señales nerviosas. Y estas señales nerviosas son parasimpáticas. ¿De dónde proceden? De los núcleos salivales superior e inferior que están en el tronco del encéfalo. Y la estimulación simpática podría incrementar la salivación, pero en una cantidad moderada. Ahora, que el aporte sanguíneo de las glándulas influye la señal
parasimpática y la propia salivación, produciendo una vasodilatación. ¿Cómo es este fenómeno? Se cree que se debe a la calicreína que está en la saliva y que actúa como una enzima escindiendo una de las proteínas sanguíneas, alfa-2 globulina, dando lugar a una sustancia que se llama bradicinina, que sería la responsable de conseguir vasodilatación potente y así ejercer una función de regulación nerviosa de la secreción salival, sobre todo a través de la señal parasimpática. Recordar el tracto solitario, los núcleos salivales superior e inferior, los ganglios que van a contribuir a esta red para la regulación de la secreción o ya estimulación o inhibición de las glándulas como submandibular, paróptida, sublingual, etc. Y también están integrados los estímulos gustativos o táctiles, como ya han visto en anteriores temas al hablar de sentidos. Entonces, eso es la secreción a nivel de la boca. Ahora vamos con la secreción a nivel esofágica. En todo lo que es el esófago, la secreción es de naturaleza mucosa, que está destinada a proporcionar lubricación para la deglución. El esófago tiene glándulas mucosas simples y glándulas compuestas. Sobre las glándulas compuestas, sobre todo, están cerca del extremo gástrico y en la parte inicial del esófago. ¿Por qué? Porque son zonas que necesitan mayor protección, porque están muy cercas al contenido gástrico y uno de los que más puede dañar es la acidez gástrica. No simplemente esto para recordar lo que ya conocen por histología. Entonces, secreción esofágica, naturaleza mucosa, encargada de proporcionar lubricación para la deglución. Existen glándulas mucosas simples, glándulas mucosas compuestas, y las compuestas tienen que estar cerca al extremo gástrico y en la parte inicial del esófago, porque son zonas que necesitan mayor protección. Nos vamos al estómago. Sabemos que existe secreción gástrica cuyas características son que existen células mucosecretoras que revisten la totalidad de la superficie del estómago. En segundo lugar, glándulas tubulares, y estas glándulas tubulares son de dos tipos, glándulas oxínticas y glándulas pilóricas. Lo que es en las glándulas oxínticas, con su secreción representarán el 80% de lo que corresponde a la secreción gástrica, y las glándulas pilóricas representan el 20% de lo que es la secreción gástrica. Las glándulas oxínticas se hallan, como hemos visto en los primeros dibujitos y vamos a ver más adelante, que se hallan en el cuerpo y en el fondo gástrico. Van a secretar ácido clorhídrico, factor intrínseco, y vamos a ver también que hay secreción de pepsinógeno y también moco. Y las glándulas pilóricas que se hallan en el antro gástrico secretan sobre todo moco y gastrina. Entonces, esta es una glándula oxíntica o glándula tubular que ya la hemos visto al iniciar el tema. Recordar que esta glándula oxíntica, por ejemplo, tiene células mucosas en la parte superficial, en la parte del cuello, otra vez células mucosas, y ya podemos observar las células parietales, que son las encargadas de la secreción del ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las células principales, que son encargadas de secretar sobre todo pepsinógeno. Este es un esquema de las... es como si extractáramos de aquí una partecita y vemos estas células mucosas, que están más en el cuello, y esta es la representación de una célula oxíntica, que es la célula parietal,
y observamos cómo son sus canalículos, su forma, y más adelante vamos a ver cómo secreta, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Entonces, el mecanismo básico de la secreción del ácido clorhídrico lo vamos a tratar de explicar en este esquema. Tres cosas importantes que primero tienen que observar. Que en el citoplasma celular, esto representa la célula parietal, esto va a representar la luz canalicular por donde tiene que salir la secreción que se va a fabricar, y aquí cerca de la célula parietal está representado esquemáticamente lo que es el líquido extracelular. Tres cosas para ubicarnos. Primero, el citoplasma celular, el agua contenida en las células parietales es esta. En segundo lugar, tienen que ubicarse dónde ocurre el bombeo de hidrógeno por una bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Y en tercer lugar, el agua que va a pasar por ósmosis directamente hacia la luz canalicular. Entonces, observen la célula parietal, aquí está el agua, la bomba hidrógeno ATPasa y el agua que provoca ósmosis. Y seguramente todos estos cambios van a hacer que se secreten sustancias a la luz canalicular, produciendo en su conjunto el ácido clorhídrico. Entonces, toda célula parietal en el citoplasma contiene agua. Y vamos a ver que esta agua se disocia en hidróxido e hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se secreta de manera activa hacia los canalículos y se va a intercambiar por potasio. Este proceso de intercambio está catalizado por la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Los iones potasio transportados a la célula por la bomba sodio-potasio ATPasa en el lado vasolateral o extracelular de la membrana suelen filtrarse de igual manera a la luz, aunque se reciclan de nuevo en la médula por medio de esta bomba que es importante, hidrógeno-potasio ATPasa. Entonces, por otra parte, el bombeo de hidrógeno al exterior de la célula por esta bomba de hidrógeno-potasio ATPasa permite que se acumulen hidróxido, y a su vez, como se acumula hidróxido, se une al anhídrido carbónico y empieza a formar lo que va a ser el bicarbonato. Y a partir del anhídrido del dióxido de carbono constituido por el metabolismo de la propia célula en la sangre, cuya reacción está catalizada por una enzima que se llama anhidrasa carbónica, el bicarbonato va a ser transportado a continuación a través de la membrana vasolateral del líquido extracelular, y el intercambio por iones cloro que entran en la célula, como vemos más abajo, son secretados a través de los canales de cloro. Por otra parte, el agua, hemos dicho que penetra en el canalículo por un mecanismo osmótico secundario a la secreción de iones extra hacia el interior de aquel. Así, entonces vamos a observar que la secreción final que penetra en los canalículos contiene entonces agua, el ácido clorhídrico que se va a formar aquí, el ácido clorhídrico, una concentración aproximadamente entre 150 y 160 mil equivalentes por litro, cloruro de potasio,
en una concentración de más o menos 15.000 equivalentes y una pequeña cantidad de cloruro sódico. Entonces, para producir una concentración de iones hidrógeno de la magnitud de la que se encuentra en el jugo gástrico, necesitamos una retrofiltración mínima del ácido secretado hacia la mucosa. Entonces, una parte importante de la capacidad del estómago para que se pueda evitar esta retrofiltración de ácido puede atribuirse a lo que se denomina barrera gástrica debido a la formación del moco alcalino y a fuertes uniones entre las células epiteliales, como vamos a describir más adelante. Entonces, si esta barrera de la que hablamos, la barrera gástrica, resultase dañada por sustancias tóxicas, como por ejemplo cuando una persona ingiere mucho ácido acetilsalicílico o bebe mucho alcohol, el ácido secretado de alguna manera no se filtra según un gradiente electroquímico a la mucosa, lo que provoca a un daño más intenso en la mucosa estomacal. Entonces, por eso es importante esa barrera gástrica. ¿Qué factores básicos estimulan la secreción gástrica? Tenemos la sustancia que habíamos visto, que es la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Entonces, los factores básicos serían estas tres sustancias que coadyuvan o que estimulan la secreción de todo lo que hemos visto anteriormente. Y seguramente lo vamos a volver a tocar en el próximo capítulo. Por otra parte, habíamos dicho que existen dentro de estas glándulas tubulares unas células principales, también llamadas células pépticas, que secretan y activan, o sea, que secretan el pepsinógeno, ¿ya? Estas células pépticas o principales y mucosas de las glándulas gástricas secretan una sustancia que se llama pepsinógeno. Y este pepsinógeno, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, que también se ha ido formando a este nivel, se activa. Entonces, el pepsinógeno necesita del ácido clorhídrico para activarse y convertirse en una sustancia llamada pepsina. Y esta actúa como una enzima proteolítica, sobre todo en medios ideales de un pH entre 1.8 y 3.5. Entonces vamos a verla otra vez esta sustancia, ya explicando las funciones de cada una de estas sustancias. Entonces, ahora que debo recordar que dentro del estómago existen células importantes que secretan moco y recubren todo el estómago, que existen glándulas tubulares importantes como las oxínticas y las pilóricas, y en estas glándulas oxínticas, sobre todo, existen células importantes que no solo secretan moco, sino que existen células como las parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y también existen las células pépticas o principales que secretan pepsinógeno y que estas, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, se activan, se tienen que convertir en pepsina y esta actúa como una enzima proteolítica, digestiva, sobre todo actúa bien en medios ideales con un pH de 1.8 y 3.5. Por otra parte, el factor, además del ácido clorhídrico, debemos recordar que existe secreción del factor intrínseco por las células parietales. Entonces, las células parietales secretan también factor intrínseco y ese factor intrínseco ustedes deben recordar
recordar que es esencial para la absorción de vitamina B12 a nivel del ilium, y a su vez la vitamina B12 era muy importante para la maduración de los glóbulos rojos, y el déficit del factor intrínseco producía la anemia perniciosa. Cuando se daba sobre todo una gastritis, cuando había lesión del propio tejido gástrico, con lesión seguramente de estas glándulas que dificultaban la acción de estas células parietales para secretar factor intrínseco, que es muy importante, que es esencial para la absorción de vitamina B12 a nivel del intestino delgado. Por otra parte, las glándulas pilóricas se dedican a secretar moco y gastrina. Poseen pocas células pépticas, casi ninguna célula parietal, esta glándula pilórica, pero tiene muchas células mucosas que van a secretar pepsinógeno y mucho moco fluido. Secretan también una hormona muy importante, que la vamos a volver a retomar más adelante, la cual controla la secreción gástrica. También existen células mucosas superficiales que secretan grandes cantidades de moco viscoso, que cubren como un gel todo el estómago y más o menos otorgan 1 milímetro de grosor, recubriendo todo lo que es el estómago. Esta capa está destinada a proteger, lubricar, a facilitar el desplazamiento de los alimentos, y una cosa muy importante es que brinda alcalinidad para proteger al propio epitelio glandular o tejido gástrico. ¿Cómo se estimula la secreción ácida del estómago? Primero, que las células parietales de las glándulas oxínticas son las únicas que secretan ácido clorhídrico y lo hacen con un pH menor a 0.8, sumamente ácido. Su secreción va a estar controlada por señales endocrinas y por señales nerviosas. La gastrina, que está secretada por las células G en las glándulas pilóricas, que es un polipéptido G34, G17. Su formación es estimulada por los alimentos ricos en proteínas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ingerimos alimentos ricos en proteínas, como ser una carne, una parrillada, seguramente se secretará la gastrina por estimulación o la presencia de estos alimentos o proteínas. La gastrina tiene estrecha relación con las células enterocromafines, y estas últimas, que también están en las glándulas oxínticas, liberan histamina, y esta histamina tiene injerencia en las glándulas oxínticas profundas y pueden hacer que estimule la secreción de más ácido clorhídrico. ¿Cómo se regula la secreción del pepsinógeno? A través de la acetilcolina, que está liberada por los nervios vagos o por el plexo mientérico del estómago, que estimulan a las células pépticas. La estimulación de la secreción péptica en respuesta al ácido gástrico, el cual estimula reflejos nerviosos entéricos adicionales, que hace que se secrete esta sustancia. Fases de la secreción gástrica. 3 cosas importantes. Dentro de la fase de secreción gástrica existe una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica, bien dicen que la comida entra por los ojos. Entonces, apenas nosotros olemos, apenas tenemos hambre, apenas observamos un alimento que nos gusta, y ya empieza la fase cefálica a través del nervio vago, donde estimula la mayor producción de saliva, donde estimula la mayor producción ya de pepsina y ácido a nivel
del estómago. Y en la fase gástrica en sí, cuando ya hemos ingerido los alimentos, seguramente habrán reflejos nerviosos y secretores locales que también se dan a través de reflejos vagales, a estimulación de las propias hormonas o sustancias como la gastrina y histamina. Y la fase intestinal, que está sobre todo relacionada a mecanismos nerviosos y la propia presencia del quimo. Y obviamente sustancias, sobre todo en la segunda porción del duodeno, donde secretan las glándulas anexas, ya sean sustancias o enzimas que van a venir del hígado, de la vesícula biliar, del páncreas propiamente dicho, que van a coadyuvar con la digestión de estos alimentos que nosotros hemos ingerido. Entonces, en resumen, las fases de la secreción gástrica, las fases cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Aquí vemos que la fase cefálica se da a través de la vista, del olfato, el gusto, el pensamiento de querer comer algo, que coadyuva ya con la secreción incluso de la propia saliva y el inicio de la secreción gástrica, tan solo ver alimentos u olerlos. Cuando ya los alimentos los hemos ingerido, seguramente habrá más estimulación. Y a nivel intestinal, con todas las sustancias que coadyuvan o reciben en la segunda porción del duodeno a través de lo que es la vesícula biliar, el hígado y las sustancias que provienen del páncreas. Inhibición de la secreción gástrica por otros factores intestinales posteriores al estómago. ¿A qué se refiere eso? Que muchas veces tiene que inhibirse sustancias o secreciones de la parte gástrica, pero comandadas por factores intestinales que están posteriores a lo que es el estómago. El objetivo de estos factores intestinales de tener injerencia sobre la inhibición de la secreción gástrica es de retrasar el paso del quimo del estómago al intestino. Y estos factores serían la presencia de alimentos en el intestino delgado que inicia un reflejo enterogástrico inverso transmitido por el plexo mientérico, por los nervios extrínsecos y vagos. ¿Por qué? Porque puede existir sustancias ácidas, grasas, productos de degradación de proteínas, líquidos que pueden ser muy hiposmóticos, hiperosmóticos, que podrían provocar la liberación de secretina. Y esa secretina inhibe la secreción gástrica de alguna manera. Y entre estas otras sustancias que pueden inhibir es el péptido inhibidor gástrico, el péptido inhibidor vasoactivo y la propia somatostatina, que evitan o inhiben que exista secreciones gástricas. Secreción pancreática. El páncreas va a secretar enzimas digestivas. Vamos a ver en la siguiente clase qué tipo de enzimas son, cómo funcionan. Si no, aquí simplemente las vamos a mencionar, que estas enzimas digestivas se dedican a degradar proteínas completas, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Digieren hidratos de carbono y también existen enzimas que digieren grasas. Entonces, cuando decimos degradan proteínas completas, nos referimos a la tripsina, que es la más abundante, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Las que digieren hidratos de carbono son la amilasa pancreática y otras enzimas que digieren grasas, lipasa pancreática, colesterol esterasa y fosfolipasa. Entonces, todas estas vamos a volver a verlas la siguiente clase cuando hablemos de absorción y digestión. Aquí simplemente recordar que el páncreas contribuye con este tipo de secreciones o sustancias que fabrica para poder vertirlas junto al bicarbonato en la segunda porción del duodeno para coadyuvar en lo que va a ser la digestión de los alimentos. Ahora, muchas de estas sustancias son inactivas y solo cuando llegan hacia la luz del intestino empiezan a activarse con los alimentos. ¿Por qué? Porque estas sustancias si degradan proteínas, digieren hidratos de
carbono de alguna manera podrían lesionar al propio páncreas. Entonces, junto a estas existe una sustancia inhibidora de estas enzimas que todavía están inactivas antes de cumplir su respectiva función. Y este inhibidor de tripsina está secretado por las mismas células que secretan las enzimas antes mencionadas y está dedicada a impedir la activación de la propia tripsina y porque esta se va a dedicar a activar a las demás enzimas proteolíticas del páncreas. Entonces, a esta la tiene que controlar, por eso se llama esta sustancia inhibidor de tripsina, y de esta manera va a impedir la digestión del propio páncreas. Entonces, todas las sustancias aún están inactivas y se activan gracias a la tripsina que también se forma en el páncreas, pero al mismo tiempo se forma una sustancia llamada inhibidor de tripsina que impide la activación de la tripsina para que no active a las demás enzimas proteolíticas del páncreas, impidiendo la autodigestión. Esta es la secreción de iones bicarbonato, que también es muy importante. Existen etapas del mecanismo básico de la secreción de iones bicarbonato. Entonces, cuando el páncreas recibe un estímulo para la secreción de cantidades copiosas de jugo pancreático, la concentración de los iones bicarbonato puede aumentar incluso hasta 145.000 equivalentes por litro, que es un valor casi 5 veces superior a lo que nosotros tenemos en el plasma. Entonces, lo que nosotros nos vamos a ubicar aquí en este esquema es de que este es un capilar que está llevando sangre. Esto va a ser la luz ductal, o sea, donde se vierte la sustancia. Y este es el ducto pancreático y está donde se ocurren la secreción de iones bicarbonato, donde se produce el bicarbonato. Entonces, nosotros primero vamos a observar que existe el anhídrido carbónico que difunde desde la sangre hacia el interior de la célula, donde se va a combinar con el agua, ¿ya? Bajo la influencia de la anhidrasa carbónica, y va a producir lo que nosotros podemos observar, el ácido carbónico. A su vez, el ácido carbónico se va a disociar en iones bicarbonato e iones hidrógeno. Los iones bicarbonato adicionales entran en la célula a través de la membrana vasolateral mediante un cotransporte con los iones sodio, que podemos observar aquí. Luego, los iones bicarbonato se intercambian posteriormente con iones cloruro por medio de transporte activo secundario a través del borde luminal de la célula. Van a pasar a la luz del conducto. Iones cloruro pasan a la luz del conducto mediante los canales de cloruro que existen, que son especiales. En segundo lugar, tenemos los iones hidrógeno, que están formados por la disociación que ha habido aquí. En el interior de la célula se van a intercambiar por iones sodio a través de la membrana vasolateral de la célula, mediante también un transporte activo secundario. Y los iones sodio vemos que entran en la célula mediante también un cotransporte de bicarbonato a través de la membrana vasolateral. Entonces, los iones sodio son transportados a través del borde luminal hacia el conducto pancreático, y
La tensión negativa de la luz va a impulsar a los iones sodio con carga positiva a través de esas uniones estrechas que existen entre las células. Y en tercer lugar, el movimiento global de los iones sodio y bicarbonato, que pueden observar aquí, desde la sangre a la luz ductal, crea un gradiente de presión osmótica que se va a traducir en el paso de agua por ósmosis hacia el conducto pancreático hasta que se forme una solución de bicarbonato casi completamente isoosmótica. ¿Quién regula la secreción pancreática? La secreción pancreática está regulada por estímulos básicos, como es la acetilcolina, que está liberada por terminaciones nerviosas parasimpáticas que van del vago y otros nervios colinérgicos del sistema autónomo. Otra es la colecistocinina, que está secretada por la mucosa del duodeno y las primeras porciones del yeyuno, y la secretina, que está secretada por la mucosa duodenal y yeyunal cuando llegan alimentos muy ácidos al intestino delgado. Entonces, ¿quién regula la secreción pancreática? O los estímulos básicos son la acetilcolina, la colecistocinina y la secretina. Estas dos primeras, la acetilcolina y la colecistocinina, son las que estimulan sobre todo a las células acinares del páncreas, favoreciendo la secreción de enzimas digestivas. En cambio, la secretina estimula la secreción sobre todo de bicarbonato sódico por el epitelio pancreático ductal. Entonces, por favor, no olvidar que dentro de la regulación de la secreción pancreática existen estímulos básicos, tanto de la acetilcolina, colecistocinina y secretina, que la acetilcolina y colecistocinina estimulan sobre todo a las células acinares del páncreas, favoreciendo la secreción de enzimas digestivas, y que la secretina, sin embargo, es la que va a estimular la secreción sobre todo de bicarbonato sódico porque actúa sobre todo a nivel del epitelio pancreático ductal. Fases de la secreción pancreática. Al igual que la gástrica, tiene fase cefálica, gástrica e intestinal. La cefálica, estimulación vagal, liberada por enzimas hacia los acinos, pero aún en poca cantidad. Esta fase cefálica aporta con su estímulo para la secreción en un 20% de lo que va a ser la secreción total de este páncreas. La fase gástrica, a través de la estimulación nerviosa pancreática continua y se añade a toda esta secreción entre 5 a 10% de enzimas pancreáticas secretadas, sobre todo después de que hemos comido. Y la fase intestinal, una vez que el quimo va a salir del estómago, va a penetrar en el intestino delgado y la secreción pancreática se vuelve copiosa, se vuelve abundante, sobre todo en respuesta a una hormona que se llama secretina. La secretina estimula la secreción copiosa de iones bicarbonato, como dijimos anteriormente, la cual es muy importante para neutralizar el quimo ácido que está viniendo del estómago. Entonces, la secretina es un polipéptido que está formado por 27 aminoácidos con un peso molecular de 3.400. Está secretada por las células S que están en el duodeno y yeyuno, pero se secretan primero en forma de prosecretina. El quimo, que tiene un pH menor a 4.5 a 5 que ingresa al duodeno, va a provocar la secreción de secretina. Y la secretina va a estimular la secreción del bicarbonato. Y este bicarbonato lo que va a hacer es proporcionar un medio adecuado para la acción de las enzimas pancreáticas entre un pH de 7 y 8. La colecistocinina tiene una contribución importante en el control de las secreciones pancreáticas
pancreáticas de enzimas digestivas. Es un polipéptido de 33 aminoácidos, como recordamos, está generado por las células y del duodeno y la parte proximal del yeyuno. Su liberación depende de la presencia de proteosas, peptonas y ácidos grasos de cadena larga. Estimula la liberación, sobre todo, de enzimas pancreáticas en una cantidad de 1 litro por día. Secreción de bilis por el hígado, son dentro de las funciones del árbol biliar. El hígado secreta bilis entre 600 y 100 ml al día. ¿Cuáles son sus funciones más importantes? Sirve para la digestión, a su vez para preparar a estas grasas para su respectiva absorción, y los ácidos biliares son los que van a emulsionar la grasa, van a favorecer la absorción de los productos finales de las grasas en el intestino delgado, como vamos a ver en el siguiente capítulo, y la excreción de sustancias de desecho como la bilirrubina y el exceso de colesterol. Entonces, estas son la secreción de bilis por el hígado y estas son las funciones del árbol biliar. ¿Qué tipo de secreción? Bilis. ¿Para qué es importante? Para la digestión y absorción de grasas. Y también el árbol biliar tendrá adjudicado la excreción de sustancias de desecho de bilirrubina o exceso de colesterol. ¿Para qué también sirve? Almacenamiento y concentración de bilis en la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 30 a 60 ml, puede ser más. La mucosa vesicular absorbe continuamente agua, sodio, cloruro y otros electrolitos, y de esta manera aumenta la concentración de otros componentes como sales biliares, lecitina o bilirrubina. ¿Cuál es la composición de la bilis? Seguramente la van a volver a llevar cuando hablen de hígado solamente, y recordar que la bilis secretada puede haber diferencia entre la bilis hepática y la bilis vesicular, o la que se recepciona dentro de la vesícula biliar. Sin embargo, variando las cantidades, está compuesta la bilis por agua, por sales biliares, por bilirrubina, por colesterol, por ácidos grasos, por lecitina, sodio, potasio, calcio, cloro y sobre todo bicarbonato. ¿A qué se debe el vaciamiento vesicular que va a contribuir con la digestión? Primero, la función está estimulada por la colecistocinina. La vesícula biliar expulsa hacia el duodeno la bilis concentrada por efecto de esta hormona que es la colecistocinina. La colecistocinina se libera en respuesta ¿a qué? A alimentos grasos que nosotros hemos ingerido. También coadyuvan las fibras nerviosas secretoras de acetilcolina, tanto vagales como del sistema nervioso entérico, que pueden estimular, pero en menor medida. ¿Cuáles son las funciones de las sales biliares en la digestión y absorción de grasas? Lo vamos a volver a llevar en el siguiente tema. Simplemente indicar que las células hepáticas sintetizan por lo menos hasta 6 gramos de sales biliares día, y que el colesterol se convierte en el ácido cólico o ácido que no desoxicólico, y se combina con glicina, con taurina, formando ácidos biliares, gluco y tauro conjugados. ¿Cuáles son las funciones? Primero, que tiene una acción detergente o emulsificadora, que ayudan a absorber ácidos grasos monoglicéridos, colesterol y otros lípidos, previa formación de estamicelas, como lo vamos a ver en la parte de absorción y digestión. Y la secretina, otra vez, la vemos aquí, que estimula la secreción biliar y a veces al doble de lo normal, sobre todo en lo que respecta a la secreción de bicarbonato. Entonces, esta denota lo que vamos a ver en el siguiente tema, que es la digestión química de las grasas en el duodeno. Ahora nos vamos adentrando en lo que son las secreciones en el intestino delgado, donde ustedes pueden ver las vellosidades intestinales, el músculo de Bruch, las glándulas muy importantes, las glándulas de Lieberkühn, luego las glándulas duodenales de Brunner, y
Todas estas obviamente contienen sus respectivas arteriolas y vénulas. Este epitelio es muy importante porque está revistiendo el intestino delgado y van a tener sobre todo secreciones importantes. Esta, por ejemplo, es la cripta del Ibercum, de las glándulas intestinales, cuyas invaginaciones de la mucosa nosotros vemos que están formando glándulas tubulares en las bases de las vellosidades. Estas glándulas tubulares son simples y llegan hasta las musculares mucosae. Las secreciones del intestino delgado se resumen en glándulas de Brunner que secretan un moco alcalino como respuesta a una estimulación vagal, al propio estímulo táctil o sustancia irritante que ha llegado al intestino y sobre todo coadyuva a este efecto las hormonas gastrointestinales como por ejemplo la hormona secretina. Entonces, los estímulos táctiles o irritantes pueden aumentar la secreción de la acción de estas glándulas de Brunner y al mismo tiempo pueden incrementar la secreción gástrica. Las criptas del Ibercum, al igual que las vellosidades intestinales, están cubiertas por un epitelio que está formado igual por células caliciformes que secretan moco, que lubrican y protegen a la superficie intestinal, y también existen los enterocitos que en las criptas secretan grandes cantidades de electrolitos, mientras que en las vellosidades adyacentes reabsorben agua y electrolitos junto a productos finales de la digestión, como vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, ¿qué es importante? Que existen células calciformes que van a secretar moco, que van a lubricar y proteger la superficie intestinal, pero también existen unas células llamadas enterocitos que en las criptas van a secretar grandes cantidades de electrolitos y en las vellosidades adyacentes no solamente van a secretar, sino van a reabsorber agua y electrolitos junto a los productos finales de la digestión. ¿Cuál es el mecanismo de secreción del líquido acuoso? Es una secreción activa de iones cloruro en las criptas, hay una secreción activa de iones bicarbonato. La secreción de estos dos iones va a producir un arrastre eléctrico de iones sodio de carga positiva a través de la membrana del intestino y también del líquido secretado. Por último, el conjunto de los iones provoca el movimiento osmótico del agua. Enzimas digestivas contenidas en la secreción del intestino delgado. Los enterocitos, sobre todo los que están cubriendo las vellosidades, poseen unas enzimas digestivas que están digiriendo las sustancias alimenticias específicas mientras absorben a través del epitelio. Entonces, al mismo tiempo que se están absorbiendo, vamos a ver en el siguiente capítulo, también se están digiriendo a través de unas enzimas que están en los enterocitos o que los producen los enterocitos, que son las peptidasas, que fraccionan péptidos en aminoácidos, estos son los que fraccionan péptidos en aminoácidos, sacarasa, maltasa, isomaltasa, lactasa, que descomponen los disacáridos en monosacáridos y la lipasa intestinal que se va a dedicar a escindir las grasas neutras en glicerol y ácidos grasos. Entonces, enterocitos que secretan peptidasas, sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa y lipasa intestinal, y en el siguiente capítulo vemos cómo funciona. Entonces, la secreción del intestino grueso, en resumidas cuentas, está dada por las células calciformes que secretan moco, que sirve para lubricar, dar adherencia a las heces, proteger la mucosa de los ácidos que conforman el colon por la fermentación bacteriana, secreción por gradiente eléctrico de potasio, bicarbonato, secreción por intercambio del cloruro, neutraliza los ácidos producidos por las fermentaciones bacterianas. Entonces, esto es, en resumen, lo que se secreta a nivel del intestino grueso. Y simplemente para poder definir cómo es una diarrea por secreción de agua y electrolitos como respuesta a la irritación, decimos que la diarrea se da por un rápido movimiento de la materia fecal por el intestino grueso, y una de las causas más importantes, por ejemplo, puede ser una enteritis, en una enfermedad por cólera, una diarrea psicógena o por colitis ulcerosa. La enteritis lo que hace es que cuando existe una infección causada por virus o bacterias, provoca la secreción de agua y electrolitos como una respuesta a la irritación.
que está dada por esta infección. El cólera estimula la secreción excesiva de electrolitos y líquidos de igual manera. La diarrea psicógena en realidad se da por periodos de tensión nerviosa y se debe a una estimulación excesiva del sistema nervioso parasimpático, al igual que la colitis ulcerosa, aunque en la colitis ulcerosa también se observa lesiones ulcerosas a nivel de colon. Entonces, la diarrea va a estar dada cuando se trata de estos orígenes por un aumento de la cantidad de secreción de líquido que está sobrepasando la capacidad de absorción del intestino. Entonces, simplemente para nombrar cómo se da esta diarrea por estos orígenes, por secreción de agua y electrolitos como respuesta a la irritación. Hemos concluido. Muchas gracias por su presencia. Hasta la próxima clase, que va a ser el miércoles como última clase. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. por Feliz día del paciencia y médico. presencia. Nos vemos. Feliz día del médico, doctora. Igualmente Feliz día del ustedes. médico, doctora. Buen día de la juventud, del estudio.